idea de la revisión del día de hoy es hablar sobre los abordajes a la columna toracolumbar desde una región posterior. Entonces, empecemos. Contenido de la charla. ¿Qué se entiende? Lo primero que habla al momento de enfocar la columna posterior es saber qué es, ¿sí? Y aunque hay muchas variantes respecto a lo que lee en Auspein o diferentes autores, en consenso se considera que la columna posterior es, o los abordajes a la columna posterior son todas las técnicas quirúrgicas que le permiten llegar. Suena. Hola, ¿me escuchan? ¿Todos me escuchan? Sí, yo le estoy escuchando bien. ¿Escucha? Yo también escucho bien, también escucho bien. Ya empezó el sonido, es que no tenía sonido. Gracias. Bueno, Listo. entonces, como decía previamente, entonces el concepto de columna posterior se basa en un reparo anatómico, que es la apófisis transversa y todos los abordajes que lleguen a ella, ¿sí? Y que permitan un plano más externo a la apófisis transversa se consideran abordajes de columna posterior, ¿sí? Y el objetivo de estos elementos, digamos que cualquier digamos, plano quirúrgico que esté, digamos, posterior a un corte coronal de la apófisis transversa y permita llegar al canal espinal o, digamos, al espacio intervertebral, se consideraría un abordaje de columna posterior. Es un ejemplo para comparar diferentes abordajes a la columna. En la imagen B, que está a su derecha, yo lo voy a marcar acá con el puntero, pues se hace un corte, ¿sí? En el eje coronal, un corte en el eje sagital. Todos los elementos que se encuentren, o todas las estructuras o las vías quirúrgicas que se encuentren en este 180 grados, se van a considerar como abordajes de columna posterior, ¿sí? Y la idea de esta charla es traer a colación uno de los muchos que existen, digamos, para diferentes patologías. Entonces, cosas rápidas hay que entender, más o menos, que el componente neural que tiene la columna a nivel de la estructura columbar consiste obviamente en la médula, ¿sí? O en la región hasta L1 en adultos, inferior sería caudequina, y está en componente dorsal un componente ventral, una red. El componente dorsal es que tiene una información sensitiva comparada con el ventral, que es el motor. Además de esto, pues la unión entre estas dos va a formar que es como tal el nervio, es diferente raíz a nervio, y este a su vez va a tener dos divisiones, sería una rama dorsal y una rama ventral. La rama ventral va a, digamos, a sostener o a estar asociada con dos ramos, un ramo comunicante gris que están asociadas a información simpática, y la rama dorsal va a tener, perdón, la pobreza de la gráfica, pero no encontré ninguna imagen adicional, va a tener dos divisiones, una rama dorsal medial y una rama dorsal lateral. Cada una de esas son importantes porque son las que exploraremos de manera asidua en todo este tipo de abordajes. Para demostrar, esta imagen lo que busca demostrar es que, digamos, todo el conectoma, toda la vía de información sináptica que tiene el sistema simpático asociado a la columna comunicante, rama comunicante anterior, pues, gris, perdón, y blanco, que están asociadas a diferente comunicación con la cadena simpática lateral. También recordar, eso ya lo hemos hecho en anterior chat, los patrones de irrigación. Esta imagen la traigo en una colación para mostrar cómo, digamos, desde la arteria intercostal posterior, ramas como tal de la aorta, tiene diferente segmentación que va en conceptos básicos a irrigar a cada uno de los territorios neurales previamente descritos. La raíz ventral, la raíz dorsal, a su vez también manda primariamente una raíz o una rama, lo que llamaríamos una arteria intercostal posterior, que va a ir acompañando a su correspondiente costilla. Además de eso, va a mandar una rama que se va acompañando, ¿sí?, a todo el componente muscular dorsal o dorsolumbar. La rama cutánea medial. Listo. Abordaje de columna torácica. Entonces, el primer abordaje que vamos a hablar es un abordaje que usamos usualmente en Kennedy o en instituciones que un abordaje por vía posterior de manera pragmática nos permite llegar a la cara lateral de la columna torácica. Y ese es el abordaje posterolateral. Entonces, cuando uno eso se usa sobre todo en la torácica superior. Alguien está con audio. La columna torácica superior. Por favor, ¿pueden cerrar el audio que no dejan oír? Gracias. Entonces, este abordaje, digamos que en qué pacientes se escoge. Entonces, uno, dentro de los segmentos o las divisiones que usa la columna torácica,
los 3, 4 niveles superiores se considerarían, muchos autores, la columna torácica superior. Y esta columna torácica superior es un reto quirúrgico para acceder en sus, digamos, 270 grados posteriores. Para esto, digamos que un abordaje posteromedial tiene una mayor limitación en la cara lateral del cuerpo vertebral comparado con otros abordajes, y un abordaje anterior puede ser muy mórbido, dependiendo de la patología, sobre todo patología oncológica. Entonces, se recomienda como una aproximación quirúrgica para la cara, en este caso lateral, suena un poco redundante, pero pues es importante que lo tengan en cuenta, de la columna torácica. ¿Cómo hacer esta abordaje? Pues primero, ante todo, la posición. Es una posición en decúbito prono, ¿sí? Con medidas de protección como tal para escaras, y pues como tal posicionamiento de rodillos a nivel de la región de cintura escapular y cintura pélvica, para evitar como tal o mantener como tal la fisionomía ergonómica de la columna. La incisión, en este caso, posterolateral, hay muchas maneras, ¿sí? O sea, no es una regla, hay diferentes autores. Por ejemplo, esos autores japoneses proponen que la incisión no sea en línea media, sino que sea parasagital en forma cóncava, ¿sí? Y el componente para definir esto es que da, digamos, como queremos llegar a la columna, al cuerpo vertebral, recuerden, el objetivo es llegar a la cara lateral del cuerpo vertebral torácico. El objetivo es que la incisión sea más parasagital, ponen en promedio 3 centímetros, digamos, laterales a la línea media. Sin embargo, hay algunos autores que lo que recomiendan es que sean marcados con fluoroscopia y que la incisión esté orientada por articulación costotransversa, ¿sí? Ese es el objetivo, digamos, el parámetro anatómico para hacer la incisión. La incisión es esta, la incisión, digamos que esta sería cabeza, pies, derecha, izquierda. Es una incisión que se puede hacer de múltiples maneras, lo puede hacer también para lineal o cóncava, dependiendo de lo que quiera el autor. Si quiere dejar un flap, hay muchas maneras, ¿sí? Algunos recomiendan este flap cutáneo para proteger mejor la instrumentación. Eso depende realmente de la que opere. El objetivo es, sin embargo, estar en cuenta que es una incisión parasagital, ¿sí? Lo que vamos a encontrar en primera instancia, obviamente después de la incisión, es el tejido celular subcutáneo, y a su disección hay que tener en cuenta, y eso es importante en abordar, qué músculo nos vamos a encontrar, porque es una incisión parasagital. Entonces, en los planos superficiales, digamos que el músculo más importante es el trapecio, que recordarán muy bien, ustedes tienen 3 segmentos, superior, medio, inferior, cada uno articula o genera una función motora diferente. Digamos, para la porción superior y medial inervados por el paráximo, porción inferior inervada por C2 a C4, su inserción va desde C7 hasta T12, y su inserción proximal. Inserción distal va a nivel escapular, a nivel acromion y superior de la escápula. Este es el músculo que nos vamos a encontrar inicialmente, ¿sí?, en las incisiones para un abordaje posteromedial. Hay gente, digamos, como le digo, el objetivo más que todo es llegar a la cara lateral. Hay gente que hace la incisión desde la línea media y dice que hay músculo hacia el lateral. Hay otros que lo cortan. Depende de lo que usted considere y del campo que usted quiera. El autor que está acá referenciado lo promueve o lo indica sobre todo en cirugías oncológicas, donde usted necesita una gran incisión de la vértebra, cosa que se puede ver limitada en un abordaje posteromedial. En un plano un poco más inferior, pero también adyacente, se encontraría como tal romboides, y más profundo vamos a encontrar lo que sería, esa sería una visión posterior de un espécimen cadavérico. Lo que estamos viendo acá es como tal, ese sería el lado izquierdo, sería línea media, ¿sí? Y acá sería el lado contralateral. En una visión más profunda vamos a encontrar los erectores de la columna, los erectores de la espalda. Ten en cuenta que hay una segmentación, más tarde mostraré cómo es. Acá se cortó el romboides, pero debajo de este plano hay un plano más profundo, encontrando los erectores columna. Más profundo aún, sigue siendo una visión posterior, cabeza, pies, lado izquierdo, lado derecho. Vamos a encontrar como tal el componente costo transverso, o el componente ya de la reja costal. Digamos, hay que tener en cuenta que está la proyección como tal de la costilla, ¿sí? Y además el plano, digamos, en el tercio superior de la columna torácica, vamos a encontrar como músculo importante el arco superior posterior. Esos reparos musculares importantes a nosotros de tener en cuenta para saber hasta qué plano vamos o qué músculos vamos a incidir en este tipo de actividades para llegar a esta zona. La zona de reparo anatómico, digamos, antes de pasar el plano coronal posterior, va a ser la articulación posterior. Entonces, todos estos planos musculares los hemos disecado para llegar a ese nivel.
Entonces, la disección del autor nos muestra que lo primero que vamos a encontrar es que ya hizo la incisión como tal del trapecio, tenemos la incisión como tal del lector de la espina, encontramos digamos, el proceso transverso que vamos a encontrar no va a ser como el componente laminar ni de la apófisis espinosa, sino el componente de la proyección del proceso transverso, ¿sí? Y además de eso, en general, vamos a encontrar como los electores de la columna, son los mismos. Más profundo, y lo que digamos que el protocolo, digamos la rutina quirúrgica, ya después de haber identificado como tal el proceso transverso, lo que se realiza es una incisión perióstica a través de la cara posterior de la costilla, ¿sí? ¿Cuánto hay que hacer más o menos para llegar a poder tener una disección aceptable para el objetivo quirúrgico? Más o menos de unos 6 centímetros desde lo que encontraría el puesto de la articulación transversa. Al cirujano de sección porque eso da mayor seguridad al momento de la disección superióstica de la cara anterior de la costilla, que facilite el retiro y así la pleura en la posible lesión. Entonces, ya es como tal la más o menos unos centímetros del proceso articular, lo que se procede es hacer la resección como tal de la articulación. Y el proceso de la articulación tiene una premisa. Entonces, hay varias maneras de hacerlo. Lo puede hacer con pared, lo puede hacer con Kerrison. Lo importante que usted es que lo primero que uno dice es del elemento medial hacia lateral. ¿Por qué no de lateral hacia medial? Uno, planos quirúrgicos y, digamos, las lesiones superiósicas más distales, digamos, más laterales de la costilla, tienen una música más fincadas, están adheridas a los paquetes neurovasculares. Entonces, por el estilo óseo, mayor riesgo de ruptura de ese paquete y sangrado. Segundo, porque la tiende a ser fuerte en el componente diario. Entonces, la disección va a hacer mucho distinguir un elemento lateral. Entonces, ya les explico, acá sería línea, digamos, sería acá media, la apófisis transversa, y acá se va como tal, el autor ha hecho como la disección y el manejo clásico de la quilla, encontrar la cara posterior de la pleura aparente. Entonces, ya es la pleura, eso significa la pleura. Lo que usted debe procurar es disecar o repleurar, identificar la cara lateral del. Lo que hay que tener en cuenta en este de la cirugía es que estamos frente a un o sin la técnica adecuada, puede tener una lesión del. Entonces, para tener en cuenta que esto es una visión posterolateral, ¿sí? Digamos que es lo que en un espécimen cadáverico vamos a ver, eso sería cabeza, pies, eso sería línea media y eso sería lado izquierdo del cadáver. Acá es las apófisis transversas parcialmente resectadas y acá lo que acá serían las costillas, ¿sí? Con su resección parcial. Observa y recordaremos en clases de básica que el neurovascular se encuentra en la porción interior de la costilla. Entonces, debe tenerse en cuenta al momento de la elección física porque la premisa inicial es que la decisión primero en la cara superior, se encuentra en la cara superior, cara inferior, este reparo, se hace como tal el retiro del componente óseo. Este corredor que vamos a tener, entonces digamos, vamos a ver por la transversa, vamos a ver la proyección como tal de lo que es la articulación transversa. Más anterior a la articulación costotransversa, ¿sí? Digamos, aquí viene pues, la articulación costotransversa, vamos a encontrar la cadena. Entonces, ese es el, si uno le quiere saber o reconocer en cirugía, dónde estaría el paquete simpático, se encuentra anterior a la articulación. La disección es muy sutil, con mucha delicadeza, una buena técnica anterior a esta zona, para su lesión. Esa es una lesión de otro rodaje, pero la transición, este es del lado izquierdo del paciente, este es como tal, del lado derecho del paciente, el pulmón se retrasa anterior, lo que pueden ver es cómo se está proyectando la cadena simpática torácica, acá sería la cara interna total de. Vean ustedes que lo que hacemos es retirar esos segmentos, que sería el componente medial de la pilla, ¿sí? Y nuestra disección se va a ir en este plano, ¿sí? La idea es llevar la cadena simpática lo más medial que se pueda, no lesionarla, ¿sí? Perdón, hasta
más o menos la cara lateral, los 2/3 posteriores de la cara lateral del cuerpo torácico. Entonces, más o menos es el corredor, ¿sí?, que vamos a obtener la cirugía hecha desde atrás. Digamos que lesiones sobrepasen el nivel en la cara media, no van a ser susceptibles llevadas por ese tipo de abordaje. Finalmente, digamos que la buena técnica quirúrgica, acá lo que vemos es que la articulación sea como tal completamente secado, y la disección suprabásica nos permite identificar el cuerpo vertebral y su cara lateral, ¿sí? Este es como tal el abordaje posterolateral que nos garantiza un acceso a este tipo de zonas. Con el doctor Arias, hace unos 2 meses aproximadamente, un caso de un tipo a llegando a esta región. Es factible, en este caso, con el doctor es un abordaje medial, pero es que el acceso fue similar. Depende del cirujano, si la quiere hacer medial o paramedial. Listo. Segundo verdaje en columna torácica clásico es el apósito medial. Pues, la posición sigue siendo prono y el marcaje de la decisión está asociada a la línea media con los reparos de las apófisis espinosas. Si el paciente presenta una escoliosis, lo que ocurre es que, como reparo S7, la S7 y glútea, se aproxima a una línea de estos dos reparos de la incisión. Es decir, por la incisión se hace pues compartiendo piel subcutánea de la capa facial de la fascia abdominal que en la parte superior se encuentra el trapecio, el elemento muscular más importante que hay como un conectivo fibroso. ¿Sí? Acá vemos identificado como el trapecio, acá reconocemos las ramas dorsales del componente de los nervios torácicos que salen. Este thoracolumbar es un eje superficial, que es el que siempre nosotros usamos, digamos, por manera activa, en continuo, una buena atención, porque es la unión y, digamos, el componente de esta fase, que es importante biométricamente para ver la dirección, sería mejor poner como una extensión la columna torácica, y además de esto, hay una fascia profunda que se va de los dos planos musculares y que recubre como tal el romboides y recubre el cerrado posterior superior. Más profundo, en esta línea, entonces vamos a los elementos de la columna, que son 3 y son muy importantes porque estos 3 movimientos, junto con uno que está más medial, van a ser muy importantes porque van a definir qué abordajes mediales, sobre todo en el lumbar, qué abordajes son mediales o digamos, laterales, entre otros que ya mencionaré más. 3 es el longuísimos y el costal. Es el más lateral. O se considera también porción torácica del recto, es el más medial. Este usualmente tiene su inserción clásica como tal el robot superior iliaco y tiene diferentes inserciones, siendo el más bajo el ilio costal, llegando aproximadamente a la apófisis espinosa de 7. El longuísimo a todo el cuerpo, apófisis de la clásica, el espinal más o menos a la apófisis del tercio inferior de la columna torácica. Entonces, estos 3 músculos que he mencionado son clásicos, son importantes para tener en cuenta que su disección, digamos que mecánicamente son muy importantes, porque son los que garantizan como tal fenómenos como tal, psicosis, posinstrumentación o una gran cantidad de anomalías postquirúrgicas que son afectadas por haber dañado la funcionalidad de estos músculos. La idea de esta cirugía clásica es que tienden a transmitir estos músculos. Los abordajes que mencionaré más adelante usan los corredores intermusculares para poder llegar a la columna o la posterior sin lastimarlos, beneficiando del cuerpo mecánico. Y más profundo, digamos el plano más profundo, también de una cara posterior, sería izquierdo, derecho, superior e inferior. Como tal,
encontraría el plexo venoso paravertebral y como el surgimiento correspondiente a nivel del componente como tanto la rama lateral como la rama medial de la raíz del dorsal del iliotorácico correspondiente. El elemento medial se encarga de inervación tanto de la articulación facetaria como de los músculos, en este caso, que sería más medial y más profundos, rígidos. El músculo muy es un músculo, pues, no es un alguien, pues, en nómina anatómica lo refieren como un músculo, pero autores lo refieren como mecánica por cada. Son un grupo de músculos, si lo quieren ver, que sin inserción proximal es la apófisis transversa, la inserción distal es la apófisis espinosa, puede al nivel siguiente o hasta niveles superiores. ¿Sí? Son los músculos dentro de los sectores de la columna más importantes para mantener al paciente asociada a una pérdida de esa función claramente y con consecuencias biomecánicas asociadas. Por lo tanto, este músculo es muy importante, digamos, tenerlo en cuenta porque si bien en la gran mayoría de los abordajes mediales nosotros los disertamos de manera efectiva de la línea media, un costo es perder esa función biomecánica de prevenir la cifosis. Este también se encuentra inervado por la rama. Finalmente, pues esto no tiene, digamos, tanta profundidad. La disección medial pues, es una disección suprasústica, tratando de preservar, dependiendo de la patología, si es despresiva o no, el ligamento espinoso y los interespinosos. La disección suprasústica, tratando de pues, despejar toda la lámina de la articulación facetaria, tanto un bien como el otro. Hay dependiendo de la técnica, por ejemplo, son para cirugías, inserción, orientación, que recomiendan de la apófisis transversa en aras de hacer reparos anatómicos para la colocación de tornillos articulares. Columna lumbar. Vamos a hablar sobre el abordaje lumbar posterior. Hay unas cositas, unos souvenirs importantes. ¿Sí? El abordaje clásico. Si uno ve, describe de los datas desde finales o mediados del siglo XIX, se considera que es la aproximación quirúrgica más, digamos, o más para llegar a la columna lumbar. ¿Sí? Como regla general, obviamente no es una regla de oro, depende de muchas cosas, depende de la distinción entre otros. ¿Escuchan? ¿Bien? Hola. Sí, continúa. Lo clásico de abordar, digamos, lo importante es que regla general, la incisión de la línea, usted tan a un centímetro. Esos 3 centímetros permiten llegar a 2, ¿sí? Es un abordaje muy noble, entre comillas, para llegar a esas alturas. Sin embargo, obviamente las cosas cambian, la cirugía como cualquier ciencia médica actúa y ya supera cambios. Para la redundancia, han propuesto modificaciones parciales. Y la idea es que más tarde vamos a hablar sobre ellas. Ahora vamos a hablar sobre, digamos, la clásica, cómo se hace. La composición de punto prono, como la mayoría de estos abordajes, ¿sí? Con medidas de protección ya descritas, es una incisión medial. Tanto incidir siempre ha sido una pregunta, ¿qué tan largo en el sentido de colocar en incisión? Para esos japoneses, la incisión, una vértebra arriba, una vértebra abajo de que se va a trabajar. ¿Sí? Se tiene que trabajar dos vértebras arriba y una abajo para permitir ese corte de 3 centímetros en promedio. Depende de pues, también cosas de cómo el músculo, pero en términos generales es esto. Ten en cuenta acá, a nivel de la región lumbar, hay unas variantes, es que la fascia columbar sirve como puntaje o pivote de acción, el músculo más representativo superficial en la región lumbar. ¿Sí? Además de esto, sirve como punto de los músculos del grupo muscular glúteo, ¿sí? Y es el que permite como tal, digamos que biomecánicamente hablando, es fascia la que mantiene la fuerza tensiva o digamos el punto para que garantice que los músculos de la columna puedan hacer su respectiva extensión de la columna. Tensiones marcadas, inserciones marcadas de esta fascia
también afectan biomecánicamente pues a la función. Una visión posterolateral, ¿sí? Eso sería inferior, eso sería superior, eso sería lo más externo, que sería el ilion, y acá sería la cara ventral. Vemos como los diferentes planos y músculos llegar a la columna lumbar. Cuenta como tal el ligamento, acá se quita como tal pie subcutáneo, se quita la fascia, sería el ligamento supraespinoso, ligamentos interespinosos, acá serían las apófisis espinosas, los componentes articulares asociados. Y quiero que vean, y digamos que de esta diapositiva se siguen las proyecciones como tal de los nervios de los niveles adyacentes, de las redes adyacentes, una proyección cefálica caudal y hacia arriba para formar lo que conocemos claramente como el plejo lumbar. Bueno, es un corte coronal de una par inferior, ¿sí? Hay muchas maneras de llegarle a la columna lumbar, ¿sí? Voy a quitar esos dos que están ahí para que nos centremos en el abordaje posturomedial. La idea es que usted sea superiorcico, tratando de respetar, si la patología permite, claramente, el componente óseo de la línea, lo retira. La disección, como regla general, poner al extremo lateral de la apófisis transversa. La idea va haciendo disección, paulatinamente, a lo dado, usted va extrayendo o va aceptando la línea media el componente muscular más medial. ¿Cuál es? Que es el componente de los multífidos. Digamos que la disección medial caracteriza, que diseca el hueso, el músculo, digamos que ese es el concepto básico de esta técnica quirúrgica. Hasta que, más o menos, ten en cuenta que el plano, este sería del inicio, que estaría asociado a los músculos erectores de la columna, serían estos dos. También se diseca el componente articular, que es más que todo en la región lateral de la articulación facetaria, y para todo de la línea. Como se cuenta, y pues, lo importante de este abordaje es un abordaje realmente mórbido. Digamos que era un gran espacio, digamos, y lo segundo está desinsertar los músculos que garantizan mantener un paciente con una coagulación sagital. Entonces, este abordaje, el costo de esto, ¿sí? Comprometer la vía muscular que le previene una disfunción o pérdida del balance, los tipos de biomecánicas. Pero bueno, un gran corredor, por lo que ustedes ven acá, se puede llegar, ¿sí? Y sería una manera a patologías. Pues, la visualización indica como tal la fascia tóraco lumbar superficial, que sería abajo, inferior, abajo, superior, izquierda y derecha. El autor hace los diferentes puntos más estamos evaluando, ¿sí? Después, la fascia, ¿sí? Después, la fascia lo que significa sería el elemento supraespinoso, digamos, proyección, o digamos, se alza como tal las apófisis espinosas de los adyacentes, ¿sí? Esta sería una visión operatoria de, si se dan cuenta, se disección como la lámina, se llega a la articulación tanto como el otro, y se observa acá como tal el componente de todo subespinoso. Hay gente que pide, hay gente que de patología, de este abordaje sobre eso, sino mostrar las diferentes vías y corredores quirúrgicos, ¿sí? Entonces, después de haber tenido esta cara, hay varias opciones. Voy a tratar una disectomía clásica, o sea, la cirugía, digamos que se hace unos 50, 40 años, como orientar que no se va a hacer últimamente. Entonces, la técnica clásica recomienda pues hacer como tal un clásico de la apófisis espinosa de la lámina de ese nivel. Lo puede hacer de muchas maneras, lo puede hacer con una cubilla, lo puede hacer con esa, lo puede hacer como... Lo importante es retiramiento óseo de que va a trabajar. Entonces, esa es una pregunta muy importante. Claramente, el quitado el óseo y todo de la lámina, usted se va a encontrar con amarillo. Una pregunta que uno hace es cómo quitarlo. Porque el temor principal es que una mala disección del ligamento amarillo puede, en pacientes con patología degenerativa y también en pacientes sanos, la disección agresiva,
del ligamento amarillo puede llevar a una lesión de la obra madre. Entonces, si uno le pregunta cuál sería la manera más adecuada de quitar el ligamento amarillo, hay varias maneras, pero digamos que lo que recomienda Bacro es que usted, viendo que el ligamento amarillo tiene, ese sería como está quitando todo el ligamento amarillo tiene realmente un ligamento, son muchos ligamentos que están unidos a las láminas de los adyacentes, en el tercio superior de la lámina inferior y en el tercio inferior de la lámina superior, ¿sí? Es un cuadradito que estamos usando acá. Lo que recomienda Bácaro es que si usted tiene este elemento, la parte más, digamos que lo que usted empieza a secar, ¿sí? Hay varias maneras, usted lo puede quitar, lo puede secar y sacar un bloque. En los pacientes es más fácil sacar un bloque, en pacientes con generatividad toca secciones parciales, sacarlo completamente, pero el principio sí es el mismo. Entonces, identifica el borde superior de la lámina inferior, que es la cara más ventral de la lámina. Entonces, usted diseca. En pacientes con patología osteogenerativa, usualmente el ligamento no solamente está en la cara inferior, perdón, sino se ve en la cara dorsal, envuelve toda la lámina. Eso es lo, digamos, que hace la diferencia con un paciente sano. En ese caso, si el paciente tiene enfermedad degenerativa, lo que se recomienda es que la lesión más externa, o la cara dorsal del ligamento amarillo anclado a la lámina inferior, y secada primero. Entonces saca y lo va disecando acá lo del borde más superior de la lámina inferior. Va disecando. Y cuando hace maniobra, va a poder encontrar la lámina, el componente normal o natural del ligamento amarillo, toda la parte hipertrófica. Después, eso es importante, diseca hasta encontrar, digamos, más o menos medio centímetro, 4 o 5 la parte más externa, inferior, esta parte de la lámina inferior. No lo diseca completamente, o sea, usted no lo desconecta acá. Y no lo desconecta acá porque hay que tener en cuenta que las láminas, la cara inferior y la cara superior, son diferentes. La cara inferior tiende a ser gruesa, ¿sí? Por lo tanto, si usted dice, quita primero la parte inferior del ligamento, el ligamento se vuelve abombado. Entonces, es mucho más difícil disecar la parte de arriba, mayor riesgo de lesión. Entonces, lo único que es identificar el plano acá inferior y se va a partir lo que dice Bácaro, ¿no? Hay hacerlo de muchas maneras, pero estoy trayendo para hacer, digamos, un autor aceptado para los autores de columna. Y lo que dice el autor es que usted ya va a la parte superior, ¿sí? Y ahí realiza la disección, porque el ligamento está tenso, entonces seca, ¿sí? Lo puede hacer con frío, como usted quiera, lo desconecta, se inserta de la lámina, ¿sí? Va a tener el ojal, lo manda hacia inferior, sí, pues ya hice la parte inferior y puede sacar un ojal. Con Diego Muñoz, en el año de reuniones, con el doctor Ari hicimos unas abordajes de esa manera, y de que es factible esa abordar en pacientes con enfermedad generativa, hay que tener en cuenta la premisa y sección amarillo. Hay gente que simplemente lo come, lo saca con Gerson y puede ir bien, pero digamos que nada de una máxima seguridad, digamos que es una premisa lógica razonable. De cualquier manera, usted saca el ligamento y la idea. Bueno, eso es una aquí, simplemente que estamos hablando, como ya quitó el ligamento del autor, este sería superior, derecho, izquierdo, acá muestra entonces como ya retiró el ligamento amarillo y se pone como tal el componente. Raúl, queda como un minuto, entonces para seguir, ¿cierto? Sí, continúo con el mismo link. Listo, vale. ¿Sí? La idea es que usted ya haber encontrado como pero esto es un caso muy fácil, porque no siempre es, porque hay muchos ahí que ya voy a mostrar más adelante. En general es logra disecar el ligamento y lo que va a encontrar es la dura. En un caso la dura va a bajar un lateral para el componente distal. En otros pacientes o dependiendo no siempre. En cualquier caso, lo que hay que tener en cuenta es lo que va a encontrar la madre, ¿sí? Viendo qué tan sería la anatomía, la laminectomía. Ahora bien, usted debe tener en cuenta es que el siguiente reparo anatómico, después de tener expuesta la madre, es encontrar la raíz correspondiente. ¿Sí? Entonces, lo que hay que tener en cuenta es encontrar esa raíz. ¿Sí? En este caso, lo que vamos a encontrar, ¿sí? Acá se hizo como tal, como entre la lámina y del L4,
superior de la lámina 5. La raíz que vamos a encontrar correspondiente sería la raíz descendiente del S, ¿sí? En este caso. Y, como muestra el autor acá, el autor es, recuerden que acá está lo que hace, acá se forma o la cara mala de Sakura, la raíz, acá sería platillo superior de 5. Tengan en cuenta ese triángulo porque eso es muy importante de adelante. Lo que hace el autor es lisicar hacia mediar, o al respecto a lo que llamaríamos una jerga media, el hombro de Hola, ¿ven toda la presentación? ¿Estamos en la presentación otra vez o están viendo otra cosa? No, ahí se ve perfecto. Listo. Se ve. Ok, entonces fijemos en que la idea es que usted diseca lo que sería componente del espacio del disco intervertebral, lo diseca como tal la raíz, lo manda hacia medial, usando como tal el concepto del hombro de la raíz, ¿sí? Lo manda hacia esa cura. Y así, digamos, en un ejemplo clásico, una disectomía realizada hace unos 40, 50 años, obtiene como tal el plano o, digamos, el anillo fibroso que usted quiere disecar después para poder hacer la disectomía como tal. Cuando se hace esta maniobra, o solo cuando estoy poniendo acá, puede haber un sangrado incómodo, ¿sí? Ahí es cuando pueden pasar cosas, y sobre todo en pacientes con enfermedad degenerativa, con signos de hipertrofia de facetas, o en fin, un canal lumbar estrecho. Y eso se basa a que, pues, sabiendo anatómicamente, aquí hay dos, digamos, ejes vasculares venosos que están adyacentes a lo que sería, como tal, el ligamento longitudinal posterior, que se llamarían los plexos venosos internos vertebrales, ¿sí? Que están cada uno al lado de este ligamento longitudinal y que, digamos, que en las disecciones como tal, cuando uno intenta buscar el espacio intervertebral para hacer una disectomía clásica, pues son susceptibles de sangrar. Entonces, hay que tener en cuenta esto porque esta puede ser una de las causas por las que genera un sangrado incómodo, ¿sí? Y ese es el motivo por el cual pasa ahí, porque digamos que justo donde hacemos la ventana para encontrar el disco es donde se encuentra ese pierna. Y ese es el motivo por el cual puede sangrar, ¿sí? Bien, acá el autor muestra cómo hace como tal, hace con un bisturí, corta como una anulotomía, ¿sí? Teniendo como reparo con digamos un protector de raíz para no hacer lesión como tal de la raíz descendente del 5. Procede a hacer como tal la disectomía, ¿sí? Y lo que espera encontrar, eso sería, digamos, encontrar un espacio, un corredor lo suficientemente amplio para generar una descompresión, o lo que usted quiera, ya sea descompresión o solo disectomía o biopsia independiente, lo que usted quiera, debes encontrar o este espacio o este corredor, ¿sí? Bien. Esto es clásico, ¿sí? Pero se recomienda, digamos, que dentro de la buena técnica quirúrgica, uno debe buscar o debe ser así en encontrar un triángulo, ¿sí? Ese triángulo es el triángulo de cambio, ¿sí? Se le llama de seguridad entre comillas porque es que eso es de debate, ¿sí? Sobre todo porque el triángulo se concibió para otra cosa. En regla general, digamos, ¿cómo se delimitan los bordes de este triángulo? ¿Sí? Es un triángulo que es un triángulo escaleno, de una hipotenusa. La hipotenusa sería en este caso, eso sería superior, inferior es una cara lateral izquierda de un cuerpo vertebral, de un segmento vertebral, perdón. Entonces acá, la hipotenusa o el lado más largo, ¿sí? Sería en este caso lo que sería paralelo a la raíz saliente, al nervio saliente. La parte más inferior caudal de este triángulo va a ser una línea paralela al platillo de la vértebra inferior, ¿sí? Y la parte más posterior, o digamos el alto del triángulo, va a corresponder a la faceta digamos, de la faceta superior de la vértebra inferior, ¿sí? Estos tres lados van a corresponder a un corredor que por dentro de este triángulo se considera un triángulo seguro, entre comillas, para poder hacer una disectomía. Esto es útil en ciertos conceptos y en ciertos tipos de abordajes. No es lo mismo un abordaje abierto, posteromedial, como les mostré previamente, donde la raíz se puede exponer de manera más agresiva, comparado con abordajes, por ejemplo, endoscópicos, donde este triángulo tiene una mayor relevancia por la limitación que tiene el componente endoscópico per se.
tienen que ver acá, importante, es que el autor, ¿sí? A diferencia, por ejemplo, lo que se escribió originalmente, marca esta línea roja interpunteada. Y eso es porque este triángulo ha sido de gran debate para definir sobre todo la porción de esta parte de la región más medial, o si es o si es profunda. Bueno, en fin, es que el triángulo fue definido en un concepto 2D cuando la estructura es una estructura 3D, ¿sí? Y el otro elemento que se queda en debate es el que se está trabajando sobre la axila. Si ustedes ven, si lo quieren hacer una analogía como un ser humano, acá sería la cabeza, acá sería el hombro, bueno, sería el miembro superior, perdón, y la parte de arriba sería el hombro y la parte de abajo sería la axila, ¿sí? Porque digamos que clásicamente la disciplina se sugiere trabajar sobre la axila, sobre el hombro, es porque digamos que todo el instrumental al momento de retirarlo del campo tiene menor riesgo de llevarse la raíz consigo mismo, solo por eso. Entonces, por eso se considera, ¿sí? Por eso es un corredor de una vista anatómica, para que vean cómo se llega, que el triángulo depende, ¿sí? El triángulo depende de lo que usted vaya a hacer, si va a hacer algo abierto o va a hacer algo mínimamente invasivo, ¿sí? Entonces, esto sería como tal, vehículo, 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 L5, L4, ¿sí? Acá sería la raíz que sale con su correspondiente nivel. El triángulo, como les digo a ustedes, acá sería, si me creen, acá sería el proceso articular de la faceta superior del L5. Entonces, el triángulo estaría definido por la raíz descendiente del nivel del L4, el platillo superior del L5, y acá sería el proceso articular. Para otros autores, por eso es que es el debate, no es la faceta en sí, sino que es la raíz descendiente del nivel inferior. O sea, sería la raíz que va pasando de L5, ¿sí? En el receso lateral. Es el triángulo clásico. ¿Qué pasa usualmente en cirugía abierta? Es que nosotros no usamos ese triángulo de rutina, ¿sí? Porque sabemos muy bien que el instrumental puede generar lesión del nervio L4, de la red del L4, perdón. Lo que hacemos es no trabajar sobre la axila, sino trabajamos sobre el hombro, ¿sí? Y entonces el triángulo es diferente, porque en mi caso se toma como reparo anatómico, ya como elemento superior, el vehículo digamos, del nivel de la, como tal, del vehículo del nivel de la raíz correspondiente, raíz del E5, el vehículo del E5, ¿sí? Ese es el triángulo que usualmente nosotros hacemos. Como se dieron cuenta, esto pasó en esta cirugía. Por ejemplo, si acá no estamos, esto es el hombro de la raíz del E5 y estamos trabajando por encima de la raíz, no por debajo de la raíz, ¿sí? Sin embargo, eso no siempre se puede. Eso no siempre se puede porque en cirugía, sobre todo en cirugía endoscópica, uno debe usar ese triángulo porque es el corredor que le permite la cirugía en conceptos de mínima invasividad, ¿sí? En los abordajes posterolaterales, que más tarde les mencionaré, es digamos que el corredor al que usted va a llegar. Entonces usted necesita tener muy claro este triángulo. Bien. El problema es que este triángulo, como todo en la vida, no es constante, ¿sí? Y tiene unas variantes anatómicas. Esos autores turcos en el 2017 publicaron un estudio cadavérico con unos 49 abordajes endoscópicos y unos 8 cadavéricos, donde miraron cómo se comporta ese triángulo. Digamos, qué tan variable era. Creo que fue una de las primeras publicaciones sobre ese análisis porque antes no se había hecho de manera sistemática. Y se encontraron 3 triángulos. Yo sé que esta gráfica parece un poco fofa, pero ya voy a explicar con mayor detalle, ¿sí? Entonces, primero que todo hay que entender los límites del triángulo para esos autores. Hay 3 tipos. El tipo 1 es un triángulo que casi no existe, es un triángulo de un ángulo muy, muy, muy cerrado, ¿sí? Entonces les voy a mostrar ellos qué definieron como lados del triángulo. Cabeza, pies, izquierda, derecha, ¿sí? Esa es una visión endoscópica, ¿sí? Inicial. Esta sería la faceta del nivel inferior, ¿sí? Entonces, ese sería este lado del triángulo, si me creen, sería la faceta. Y el otro lado del triángulo sería el nervio descendente, ¿sí? El ángulo que se forme entre estos dos, este ángulo, va a ser lo que determina el grado del triángulo. En este caso sería un triángulo pequeño o un triángulo inexistente. Para los autores, lo que ellos consideran más o menos el grado que tenían, como les había mostrado previamente, de 3 a 5 grados. Es un triángulo que casi no existe. Eso tiene un gran problema, es porque ellos notaron que prequirúrgicamente se puede predecir este ángulo, ¿sí? Ya les mostraré con otro artículo cómo. Y si usted lo detecta, el abordaje puede ser una contraindicación relativa, ¿sí? Obviamente en endoscopias las cosas, digamos, este tipo de abordajes pueden, depende de la habilidad quirúrgica del cirujano endoscópico, variar, pero digamos que es una contraindicación fuerte, tener en cuenta al momento de calcular si usted puede hacer una abordaje, por ejemplo, en este caso transforaminal, que sería la variante endoscópica para este tipo de casos.
Ese es el ejemplo cadavérico, para que lo tengan más claro. Entonces sería la faceta, es arriba, cabeza, pies, línea media y lado izquierdo, ¿sí? Apófisis transversa, y acá sería la raíz correspondiente con la faceta. Entonces fíjense que el ángulo es muy pequeño para trabajar, para llegar al disco intervertebral. Ese sería un triángulo tipo 1. El tipo 2 tiene más o menos un ángulo de 12 grados, ¿sí? Y esa es una vista endoscópica, sería arriba, pies, lado izquierdo, línea media, ¿sí? Un abordaje sería un abordaje para mediano, que les explicaré con otras presentaciones, con otras diapositivas. Lo que quiero traer en esta imagen es que observen la faceta, ¿sí? ¿Sí? Acá sería el nervio. Esto, ¿cómo lo hicieron? Tomaban una foto en cirugía, ¿sí? O sea, digamos que eso no es tan fácil hacerlo al ojo pelado. Tomó una foto en cirugía con el video endoscopio que tenía y pusieron a que medir ahí con la foto. Y ya, eso fue, digamos, que la manera el método que hicieron para medirlo. Entonces se dieron cuenta que, digamos que en promedio habían 3 grupos poblacionales. Ese era el tipo 2, que más o menos en promedio tenía 12 grados. Ellos dicen que pueden hacer una cirugía con este grado, endoscópicamente hablando, pero el riesgo de lesión es relativamente alto. Desafortunadamente, digamos que hasta el momento de esta publicación no tenía una casuística publicada de qué tan mal les iba dependiendo del grado, pero sí sugerían que ese era un grado que usted debería considerar si puede hacer la cirugía o no. Es un espécimen cadavérico para que pues, observen que tanto en cadáver como en endoscopio se ve similarmente el concepto. Porque ellos dicen que endoscópicamente, como uno pierde la profundidad, digamos que el concepto de tridimensionalidad, digamos que uno puede ver afectados los ángulos. Sin embargo, lo corroboraron con cadáveres y daban lo mismo. Porque es una visión de usted, ¿sí? A pesar de ser una cirugía en 3D. Y el tipo 3, o el que escribió nuestro querido amigo, usualmente el grado que tiene es del 40%. ¿Qué tanta gente le dio tipo 3? Menos del 20%. O sea, la gran mayoría de la gente le dio tipo 2 y solo un 20-30% le dio tipo 3. ¿Sí? Y el tipo 3 es este, ¿sí? Lo que uno quisiera tener siempre en una cirugía endoscópica sería la faceta de la vértebra inferior, la raíz correspondiente, y acá se encontraría el corredor. ¿Sí? Lo que vemos acá abajo sería componente espacio intervertebral. Esta es como tal el corredor que uno quisiera tener, el triángulo de cambio ideal para los abordajes endoscópicos. ¿Sí? Ese es el ejemplo cadavérico para que vean que es un gran corredor y que permite a partir de trabajar por un puerto para llegar al disco intervertebral. ¿Qué pasa? El problema es en que ese triángulo, hay mucha gente lo ha definido en muchos límites. Dicen que no es una faceta, sino que es el borde lateral de la obra madre. No dicen que sea como tal el espacio. Pero Cristian, perdone, es que no entiendo bien si ese abordaje endoscópico es lateral como lo hacen para hacer las foraminectomías o un abordaje endoscópico translaminar. ¿Cómo lo enfoca usted? No, profe, es para las foraminectomías, es completamente lateral, no es... O sea, este es lateral, es que usted estaba hablando del abordaje medial, o sea... Sí, no, estoy pasando para... Sí, de pronto estoy explicando es para que, digamos, desde una perspectiva medial pasar a una perspectiva lateral para que tengan en cuenta ese triángulo, porque este triángulo es el que define digamos, el auge o, digamos, la preponderancia por hacer abordajes más laterales, pero quería primero explicar el triángulo para entender por qué optan por otros tipos de abordajes. De pronto no dice... No, claro. Pero sí, claro, es que la perspectiva es lateral. Sí, claro, sí, es lateral, o sea, este no es medial. Pero usted lo puede identificar también de cara, o sea, como les mostré en las imágenes, lo puede ver en un abordaje medial, claramente. Solo que en los abordajes mediales, pues no lo buscamos. ¿Por qué? Porque usted puede trabajar más cómodamente por el hombro de la raíz. Digamos que es como el concepto que quiero fijar en esta charla. En los abordajes mediales, el triángulo, entre comillas, no importa tanto. En los abordajes laterales sí que importa mucho, porque usted, depende de ese corredor, va a saber si puede hacer la cirugía o no. Depende de su habilidad quirúrgica. Claro, esa es la clave. Listo. Listo, bien. Entonces, esta es una publicación que los invito a que la lean. Fue publicada en un Focus del 2019, del journal famoso de todos nosotros. Es una nueva clasificación. ¿Sí? Digamos, dicen, ya no es un triángulo, sino que es un prisma. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le dicen que es un prisma ya no un triángulo? Bueno, es una discusión muy bizantina, como diría el doctor Montes, pero en términos generales, el concepto basa en que usted, el triángulo, la cara, digamos, de la faceta o la cara, digamos, del proceso tipo superior,
es flexible, ¿sí? Usted la puede modificar. Es digamos que el objetivo de esta publicación. Que usted no se quede, digamos, estático, pensar que hasta aquí puede trabajar, porque, bien, esta cirugía endoscópica surgió como en los 90, 80, ¿sí? Se me olvidó el nombre, un cirujano coreano, si no estoy mal. Y el hombre hacía una técnica que se llama Insight, ¿sí? Que era usar el corredor sin hacer manejo osteoclástico para llegar al disco intervertebral, pero digamos que tenía una mayor morbilidad funcional como tal de la raíz por la mayor manipulación de la misma para el uso instrumental. Dado esto, los autores, sobre todo estadounidenses, sobre todo de la escuela en Seattle, lo que procuraron, lo que modificaron fue hacer un extendor, digamos lo que uno usa en premisas en el cráneo, digamos un pterional extendido o digamos un farlateral extendido, en fin, es sacrificar el hueso en aras de preservar estructuras neurológicas. En este caso, lo que se hace o lo que proponen es que esta cara, este plano del prisma, ¿sí? Usted lo puede correr más hacia posterior. Entonces, usted puede sacrificar más la faceta en aras de aumentar ya el triángulo, ¿sí? Y así de esto tener un mayor corredor sin tener que manipular raíz. Digamos que este es el concepto que busca este artículo a grosso modo. Entonces, ese es un ejemplo para mostrarles cuál es el nuevo concepto, ¿sí? Y lo radical que es. Entonces, digamos que este es el triángulo hecho en un abordaje abierto, ¿sí? Es, digamos, ya un cadáver. No, perdón, es en específico, perdón. Entonces, acá tenemos la raíz, ¿sí? Si se dan cuenta, hay dos triángulos, un triángulo azul y un triángulo verde. El triángulo azul es el original, ¿sí? El original es sin tener la faceta que sería lo que estaba acá como tal en amarillo. El triángulo, ¿sí? Normalmente es esto azul, ¿sí? Pero cuando usted retira la faceta, el triángulo se le puede ampliar a todo este corredor, ¿sí? Entonces, el triángulo tiene una modificación, o sea, usted puede cambiar la profundidad del triángulo y pues se vuelve algo prismático, porque tiene ya un concepto tridimensional en vez de bidimensional, ¿sí? Y si se dan cuenta, cuando usted hace un manejo completo de la faceta, usted puede llegar a encontrar la raíz descendiente del otro nivel, que sería como tal el de S1, ¿sí? Entonces, tiene que hacer una raíz, acá está la otra raíz, y acá sería el emplate, como tal, de nivel inferior. Entonces, el triángulo se modifica dependiendo de lo que usted quiera. Si y eso permite que, y eso, por eso también cambia, que usted puede tener triángulos tipo 2 o tipo 1, ¿sí? Sobre todo tipo 2, que son los más susceptibles, y usted endoscópicamente hacer una pronotomía o pronotomía parcial, ¿sí? Donde usted puede aumentar la cara más medial de este triángulo en aras de aumentar el corredor y permitir cirugía endoscópica. Entonces, digamos que ese es el concepto que se propone en endoscopia, mejorar el corredor a partir de un mayor manejo endoscópico de la faceta superior. Entonces, usted, digamos que, bueno, este es un artículo que también les invito a leer, que es lo que hablan de cómo predecir resultados endoscópicos versus abiertos en pacientes con patología discal, entre otros. ¿Sí? O sea, ¿cuándo escoge usted una endoscopia? O mínimamente invasivo, no necesariamente tiene que ser endoscopia, pero sí un corredor mínimamente invasivo comparado con un corredor abierto. Y pues, claro, digamos que lo que uno debe ser muy asiduo en este tipo de intervenciones quirúrgicas es un buen análisis radiológico, ¿sí? Acá es una visión sagital, digamos una visión parasagital realmente, un corte parasagital, donde se muestra un espécimen y una imagen radiológica. Es una secuencia en resonancia. Lo que observan es que el triángulo acá está también descrito, pero en un eje sagital. Entonces, realmente no es un triángulo, sino es un prisma, pues porque tiene, depende de la profundidad que se lo mire, como quiera. Sería la faceta superior, el platillo, y acá sería la raíz del nivel que sale, ¿sí? Entonces, este es el triángulo que proponen imagenológicamente, y usted, digamos que puede calcular el triángulo desde una resonancia, ¿sí? Usted calcula este ángulo, ¿sí? Ahora bien, este autor, digamos que ha debatido cómo calcular el ángulo, ¿sí? En términos generales, lo que se busca es que usted va a tomar este eje, el eje como tal del platillo, comparar con el eje como tal de la raíz. Y el ángulo que le da acá podría tener una correlación con el corredor asociado. Pero si se dan cuenta es diferente, porque este no es el ángulo que vimos en la anterior ocasión. Son dos ángulos completamente diferentes. Digamos que sería otro ángulo. Si usted quiere ser muy despachado y hacer un ejercicio matemático, en teoría estos triángulos son triángulos que todos sus ángulos deben formar 180 grados, entonces usted calcula este ángulo, puede predecir el otro ángulo que sería entre este y este, que no es directamente proporcional a este eje, y usted puede más o menos extrapolar
el estudio que les había mostrado previamente de estos con ese estudio. Pero hasta la digamos que este artículo lo promueve el análisis en su eje sagital. De una manera más pragmática, o sea, pues no va a dejar tanta pendejada, lo más útil o lo más pragmático es que usted sepa si este correo le permite colocar el primer endopuerto endoscópico. Si usted tiene un espacio que le permite esto, o que lea, que usted cree que por condición puede ser para eso, pues es un correo óptimo para su cirugía y ya, ¿sí? Sin necesidad de tanta cosa. Pero, y pues como último, la última parte de esta charla es hablar someramente sobre diferentes abordajes posterolaterales, son las modificaciones, y voy a hablar sobre dos, el width y la lateral. Entonces, ¿cuál es la ventaja de estos abordajes posterolaterales comparado con los clásicos? Muchas cosas, ¿sí? Digamos que tiene el corredor sobre todo es perifacetario, foraminal y extraforaminal, digamos que este es un concepto del corredor quirúrgico que nos va a dar, ya sea abierto o mínimamente invasivo, pero ese es el corredor que nos va a dar. Lo más importante es que, como la premisa de esta cirugía es que usted no transgrede los músculos, ¿sí? No los desinserta en sí, sino que va a través del perimecio de estos músculos, va a generar una ruta quirúrgica más fácil, entre comillas. ¿Por qué? Porque la disección va a ser más simple, es casi al dedito, es una disección digital. Por lo tanto, al ser menos cruenta la disección, pues va a haber menor lesión tisular, va a haber menor sangrado, va a ser más fácil que cicatrice el paciente. Y algo que es muy importante, que una vez lo discutimos cuando hicimos una charla en Kennedy de balance sagital y de por qué esos predictores a veces no tienen impacto 100% o 1 a 1 para definir, por ejemplo, cifosis post-unión o, digamos, corrección de deformidad postquirúrgica, es porque gran mayoría de los parámetros de balance sagital están basados en solo estructuras óseas, ¿sí? Pero omiten la otra parte que es demasiado importante y que digamos que hasta el momento uno no encuentra un artículo serio o sistemático, eso, que es la parte muscular. La biomecánica muscular debe ser demasiado importante para mantener una estructura o un neuroeje estable, balanceado, ¿sí? Entonces, estas cirugías, a diferencia, por ejemplo, de las que se había mencionado previamente, preservan mejor los músculos. Uno puede predecir que van a conservar mejor su biomecánica muscular. Entonces, este ejemplo, una imagen ahí muy rutinaria, donde observen como tal lo que sería un corredor, ¿sí? En un corredor a 3 centímetros más o menos de lo que nos permitiría un abordaje medial, más a 5 centímetros todo el componente, digamos que nos daría un abordaje parasagital para mediano. Entonces, hay varios abordajes, hay tantos como los que ustedes quieran, ¿sí? Esta gráfica, que es un artículo publicado en 2017, nos trae digamos, dos ejemplos, depende del nivel, ya sea L1 o L5, ¿sí? Recordar que los erectores de la columna, pues sus fascículos, se lo queremos llamar así, o sus vientres, dependerán cuántos hay, depende del nivel. A nivel más superior hay más vientres, a nivel más inferior, llegando a la inserción ilíaca, pues va a haber muchos menos. El clásico, digamos, o digamos el que voy a traer de la colación es el abordaje en width, ¿sí? Y hay otros dos que son más laterales, considerados el far lateral, como algunos lo llaman, de Watkins. Y hay otro que es lateral, o también dependiendo de lo que se revise, también le llaman far lateral de Woodward, ¿sí? En términos generales, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Es muy simple, es ir entre los espacios que dejan los músculos, ¿sí? Entonces digamos que el de width va entre multífidos y el longuísimos, ¿sí? El otro va entre el longuísimos y el espinal. Y este va entre el quadratum longius y va con el hilo espinal. No importa en sí, digamos, el elemento, lo que le beneficia, digamos, estos abordajes es la morbilidad para no lesionar esos músculos, ¿sí? Y desinsertarlos de la línea media. Digamos que la importancia es que usted no los desinserta del componente ligamentario medial, que eso es, digamos, que si uno lo ve como un ejemplo físico, estos músculos requieren su inserción con la línea media para generar el fenómeno de pivote. Si usted corta, pues ya no genera ese fenómeno de pivote, la cicatrización va a ser menor, la fibrosis va a perder hasta un 40% de la fuerza que tenía previamente, entonces usted está afectando la funcionalidad. Esos abordajes, independientemente de que usted escoja ya sea en niveles superiores o a nivel inferior, donde pues obviamente los abordajes van a estar más limitados porque los músculos son menores. Vean acá que, por ejemplo, el WIS es diferente a los otros dos que van a ser en niveles superiores. En sí, todos conservan la función, ¿sí? Y en términos generales van a llegar a esta cara, al articular facetario, a la apófisis transversa, y digamos que este Watson puede llegar hasta la porción ventral de la apófisis transversa, hasta llegar a la cara lateral. Este es un
un abordaje que es, ya, pues digamos que basado en los nuevos abordajes, sobre todo en región anterior, el abordaje anterior de la columna lumbar, pues no es que se haga tan de rutina, pues como se hacía previamente. Pero bueno, estos sí son más frecuentes, sobre todo porque estos, si se dan cuenta, al llegar a la región facetaria, permite instrumentación mínimamente invasiva. Digamos que ese es el concepto, que esos dos abordajes, sobre todo, permiten que usted pueda llegar a colocar instrumentación sin transgredir el músculo. Entonces, digamos que además de usted hacer un manejo resolutivo, digamos, de una pérdida del balance sagital, por ejemplo, espondilolistesis, en fin, usted mantiene el músculo y le da un plus a su cirugía. No pierde la funcionalidad del músculo comparado con la abordaje medio. Bien, entonces vamos a hablar de esos dos. Estos dos son los que yo quiero mostrarles. Entonces, Witts lo publicó en el 68, ¿sí? Y lo modificó en el 88. Este es un artículo que lo quieren leer para cualquier residente o cualquier instructor, cualquier profesor. Es un artículo simple, básico, que dice los pasos como si fuera de receta para llegar a hacer ese abordaje que digamos que no tiene tanto, digamos, tantos pasos en sí para aprender. Lo importante es que la variación, o digamos, el mismo autor y un cirujano lo verificó 20 años después, es porque dijo que la decisión depende. ¿Y depende de qué? Depende de lo que usted vaya a hacer, uno, y depende del componente estético, ¿sí? Si usted quiere, digamos, si usted quiere instrumentar ambos lados de la columna, o va a trabajar en una patología en ambos lados de la columna, tanto izquierda como derecha, él sugiere que por elemento estético, ¿sí?, haga la incisión medial. Y esta fue la modificación. En el 88 les dijo a todos, bueno, hagan la modificación haciendo la medialía. Entonces, si le preguntan cuál es la modificación de Witts, es en la incisión. De resto, la técnica de sección es la misma. Modificaciones en la línea media, el original es para sagital. Bien, entonces usted puede marcar por el fluoroscopio si lo quiere hacer para sagital o medial, dependiendo, va a tener en cuenta lo que serían los pedículos, ¿sí? Y va a ser la incisión de la fascia lumbar superficial donde consideró que están los pedículos, ¿sí? Por ejemplo, en técnica MIS, usted, no sé, por ejemplo, los que han rotado en el HUM con el doctor Pérez, pues la incisión es literalmente ciegas, uno hace el marcaje por fluoroscopio y directamente perfora fascia y todo con el bisturí. Práctica y también es reconocible sin necesidad de exponer todo el componente tisular y generar menor espacio muerto. Pero pues eso depende de cada neurocirujano. ¿Sí? Ahora bien, digamos que la técnica clásica es que usted incide la fascia toracolumbar superficial y con el dedo o con cualquiera, una incisión Roma, ¿sí?, va a separar lo que sería el componente del multífidos, ¿sí?, y el componente de los erectores de la columna por el plano del perimicio, ¿sí?, con el objetivo de exponer lo que se acaba de mencionar, todo el perifacetario con apófisis transversa. ¿Sí? Este es un ejemplo, de una incisión para un TILIC MIS. Entonces, acá vemos que pues, sería la línea media, pies, y acá más o menos a 3 centímetros, que es la regla general para encontrar el pedículo, pero puede ser más. Depende de la persona. ¿Sí? Se hace la incisión para sagital, encontrando como tal piel, fíjense en el subcutáneo, y se incide como tal la capa superficial de la fascia toracolumbar. Después de esto, usted, pues como está en la gráfica inferior, usted pues disica ambas láminas, ¿sí?, y con el dedito, ¿sí?, o como quiera, va haciendo disección en la región medial, ese sería el multífido, y en la región lateral, como tal, el componente de los erectores de la esquina. Digamos que ese sería el corredor que usted va a encontrar, ¿sí? Digamos que usted va a ver esto, ¿sí? ¿Qué va a ver? Entonces, si usted hace incisión marcada con radiología o de referencia anatómica, va a encontrar una faceta. Usted puede hacer donde quiera, usted puede hacer un Witts digamos, desde C1 hasta C7, o sea, porque los multífidos se encuentran en todos esos planos, ¿sí? Usted puede hacer incisión completa o puede hacerla depende de lo que usted quiera, pero el concepto básico, digamos que la incisión segmentaria, por verlo de una manera, es esta. En la cara inferior de la incisión va a haber la articulación facetaria del segmento inferior, y en la región superior va a haber la articulación facetaria del segmento superior, y va a encontrar todo lo que correspondería a mayor profundidad al espacio intervertebral. El abordaje FAR lateral, o algunos lo llaman LIM, algunos lo llaman lateral, bueno, eso depende del autor, ¿sí? Pero el abordaje más lateral es usar el mismo concepto, dice transmuscular, pero no entre el multífido y los erectores, sino a través, o sea, no separa el multífido de los erectores de la espina, sino ir entre los erectores de la espina, ¿sí? Y esto se hace porque lo que esos autores, lo publicaron en 2007, sugerían es que a veces, sobre todo en el manejo MIS, a veces cuando uno hace incisión a ciegas, o la idea es que cuando uno hace incisiones pequeñas, las hace sin disección, digamos, a veces Roma, o la incisión Roma puede ser
digamos, no 100% confiable, puede hacer lesión del multífido. Entonces, una incisión más parasagital, ¿sí?, con una disección más de los erectores de la columna, ¿sí?, puede garantizar que usted no lesione el multífido y aún así puede llegar a una región similar a la que haría la disección de útero, ¿sí? ¿Cómo es? Entonces, digamos, este es para cirugía sobre todo de instrumentación. Digamos que es otra premisa importante es que el material de instrumentación de todas las cabezas, ¿sí?, en regiones con mayor posibilidad de exposición, va a quedar más cubierta con músculo. Digamos que esas son las dos razones por las cuales esta gente propuso esto, ¿sí?, porque queda más cubierta con músculo. Al quedar con más cubierta de músculo, puede haber menor exposición de material, claramente. Pero lo que hace es, digamos, una instrumentación grande, que necesita una gran colocación de instrumental. Esa es una cirugía que puede ser razonable en aras de proteger con mayor cantidad de tejido muscular y instrumental que esté más profundo. Entonces, lo que hace el hombre, o la persona que publicó esto, es hacer una incisión paralela a lo que sería como tal la cara más medial del hilo. Y hace la sección entre, pues, de piel, tejido subcutáneo, e incide la fascia, ¿sí?, a nivel de esta región. Más o menos lo que va a encontrar es esto. Entonces hace la incisión inicial en esta parte. Hay que tener en cuenta, eso es muy importante, que los erectores de la columna, el número de fascículos no es el mismo en la región más caudal que en la región más cefálica, ¿sí? Lo que uno va a encontrar inicialmente, o digamos, y por eso es que él empieza de la parte de abajo, va a encontrar que en la cara, digamos, en esta zona, lo que va a encontrar en la porción más interna, pues va a encontrar los multífidos, que se insertan en la porción más medial del hilo, y los erectores van más que tal a la cresta, ¿sí?, del iliaco. Y acá este plano lo va a encontrar, digamos que en términos generales, esto se parecería, entre comillas, a lo que sería un width, pero cuando usted aumenta la incisión, digamos, cuando usted aumenta la incisión, acá, digamos, va a encontrar el vientre, ellos lo llaman la pars lumbar, o digamos, sería acá, no sería el longissimus, no el espinal de la columna. Acá lo va a encontrar comparado con el multífido, ¿sí? Mete o diseca Roman y se va hacia cefálico. Cuando se va hacia cefálico, por la lateralidad del incisión, lo que va a encontrar, recuerden que los multífidos no es un músculo como tal, sino son múltiples. Entonces, acá termina uno, acá termina otro, acá termina otro. Pero en la porción más caudal, perdón, de esta disección, lo que encuentra es que si se va hacia superior, va a encontrar el vientre, lo que llaman ellos la pars lumbar, o la cara, digamos, más interna de estos tres brazos o tres fascículos de los erectores de la columna. Entonces, cuando se va hacia arriba, lástima que no se me olvidó por tiempo, no alcancé a hacer la gráfica, pero entonces usted va a encontrar acá el vientre lumbar, ¿sí?, y va a encontrar el vientre torácico, que es más medial. Vamos a un ejemplo acá. Entonces, es una visión lateral, ¿sí?, esto sería inferior, sería superior, eso sería izquierda y eso sería derecha, ¿sí? Cuando usted hace la incisión por debajo, ¿sí?, y se va disecando entre el multífido, ¿sí?, entre el multífido inicialmente, que sería acá abajo, se va iniciando desde el multífido acá abajo y va disecando entre la pars lumbar. Cuando usted va subiendo, va a encontrar este vientre, que se llama la pars torácica, ¿sí?, que sería el vientre más medial de estos grupos erectores de la columna. Entonces, en vez de usar solamente el multífido, ¿sí?, usa la pars o el vientre torácico o el erector medial para cubrir todo su instrumental. Entonces, lo que él dice es que usted puede colocar el instrumental sin ningún inconveniente, tiene los mismos reparos anatómicos que uno clásico. Pero además de esto, además de cubrir con el multífido, que es lo que hace usted usa este vientre muscular para cubrir el instrumental, entonces lo protege más. Esta sería más o menos la variante que se puede usar para llegar a colocar instrumentación en esta zona. Bueno, entonces eso es todo. Perdón la extensión de la charla, aquí hay una bibliografía, de resto cada una de las imágenes tenía la bibliografía correspondiente. Espero que les haya sido de gran utilidad. Muchas gracias a todos. Si tienen preguntas, estoy a disponibilidad de responderlas. Bueno, muy bien, excelente charla, Cristian, como todas sus charlas con bastante esmero y profundidad. Lo único que pues, nos confundió un poquito con el triángulo de Camin, que ese se usa para abordaje microendoscópico, ¿no? Y lateral, porque Sí, pues como la charla era básicamente para vía posterior. Entonces, digamos que eso es otra charla independiente. ¿Cómo se hace los abordajes endoscópicos laterales? Pero es que un mistili Aunque ahora están de moda. Sí, no, es muchísimo. Sí, claro. Se puede hacer una charla de solo mínimamente invasiva posterolateral.
o sea, eso es casi... Claro, esa es la preferida de los colegas allá de la clínica Reina Sofía, que allá prácticamente no instrumentan mucho, realmente muy poquito lo que hacen de instrumentación y todo es descompresión endoscópica en la mayoría de los casos. Pero hay que mirar y analizar hasta qué punto se benefician de estos abordajes. Bueno, también lo de la hernia discal básica, ¿no? Lo que usted mencionó, que pues las técnicas que inicialmente escribieron Mixter por allá en 1930 y claro que ellos inicialmente hacían abordajes transdurales, ¿no? Pero Sí. después sí, sí ya se mejoró la... Perdón, un momento, que es que tengo ruido en mi casa. El profe no se le escucha. El profe no se le está escuchando. Bueno, pues continuamos entonces el debate de los colegas participantes. ¿Quién nos quiere hacer otro análisis? Raúl, por favor, o Víctor, si está por acá. Pues muy buena la charla, muchas gracias, Cristian. Pues la idea sí, pues es reforzar sobre abordajes de vía posterior, porque pues es la vía más habitual que usamos en columna, es con la que más familiarizados estamos con la anatomía y con los abordajes, y pues obviamente eso también repercute como en el éxito del procedimiento, la familiaridad con el abordaje. Eh, y pues bien, mencionar las técnicas laterales, posterolaterales, las que nos comentaba Cristian. Básicamente pues nos da la opción de no desinsertar la musculatura paraespinal, lo cual se ha visto que también pues tiene implicación en la rehabilitación, en el postoperatorio del paciente, en la protección del material y demás. Y también cuando se va a instrumentar, pues también el lateral pues nos da cierta comodidad cuando se van a hacer disectomías. El ángulo que tenemos para preparar los discos y los platillos, pues también nos da opción de hacer mejor preparación y colocar unas cajas incluso de mayor tamaño por la angulación que nos da. Entonces, pues yo creo que pues realmente Cristian lo dijo todo. De todas formas, pues este es como un abrebocas, va a haber unas charlas, este es un módulo de columna, unas charlas que vienen y en las cuales se va a profundizar ya en algunos de los procedimientos o en algunas de las cosas que se hacen con mayor frecuencia, pero creo que pues para empezar el módulo está muy bien el trabajo de Chris. Gracias. Bueno, buenas noches.